Días a todos, vamos a dar unos minutos antes de iniciar, esperando a que las personas se terminen de conectar. Muchas gracias. Nuevamente, buenos días para todos y bienvenidos a nuestro acostumbrado webinar que realizamos mensualmente, donde hablamos de temas de economía global y eso lo aterrizamos en la estrategia que estamos siguiendo dentro de nuestros fondos en Asset Management. Nos acompaña esta vez Klaus Kempfe, él es el director de soluciones de portafolio, quien nos estará contando un poco de la visión que tenemos y obviamente esto cómo aterriza dentro, como les dije, la estrategia de nuestros fondos a nivel regional. Entonces, Klaus, bienvenido y te dejo la palabra. Hola, buenos días. Qué bueno estar acá con ustedes de nuevo. Todos los meses estamos teniendo este webinar y la verdad creo que vale la pena porque estamos teniendo noticias constantes, no solo por el lado de la guerra de Rusia con Ucrania, que nos ha puesto más noticias sobre la mesa, pero también por el frente de China, por el lado de la inflación. Sí, creo que vale la pena entrar en materia ahora mismo. Muchas gracias, Juan Camilo, por la presentación y voy a compartir y me avisan si es que ya se está viendo. Se ve, se ve. ¿Ya lo está viendo? Perfecto. Recuerden que en su pantalla tienen la posibilidad de hacer preguntas. Vamos a tratar de responderlas todas al final, así que les pido que ojalá puedan hacer las preguntas para que podamos estar conectados y que esto sea un poquito más una conversación y no tanto una presentación. Igual quería mostrarles algunas cosas que tenemos preparadas para ustedes, que hemos venido conversando con Juan Camilo, con el equipo Portfolio Solutions, que es el que me toca dirigir regionalmente, ¿cierto? Durante todo este mes y varias cosas durante todo el año. Creo que no podemos hacer una presentación hoy día sin hablar de la inflación. Como en febrero, marzo uno no podía hablar de la guerra de Rusia con Ucrania, en abril es muy difícil no hablar de la inflación porque los datos que han venido saliendo de inflación han venido al alza, muy importante. De hecho, nosotros teníamos una expectativa de inflación hace mes y medio que convergía rápidamente, ¿cierto? Mientras que ahora la expectativa de inflación es que la inflación efectivamente también baja, pero baja más lento. De hecho, este gráfico lo hicimos el 6 de abril y si me permiten mostrarle el número actualizado de inflación que se está dando en Estados Unidos, lo que tenemos acá es que más que 7,9 hubo una sorpresa al alza importante y llegamos a una inflación de 8,5%. Y si eso queremos ponerlo en un contexto histórico, ya no podemos ir al 2000 algo, sino que tenemos que ir a 1970 en adelante para poder encontrar momentos de inflación equivalentes. Hay que entender que estos momentos de inflación eran en un contexto macroeconómico totalmente diferente, pero sí uno podría decir que tenían algo en común, que era problemas con el petróleo y estímulos monetarios masivos.
En esa época no lo llamaban quantitative easing, pero fue justo el 72 en donde se rompe el patrón oro, ¿cierto? De Estados Unidos, en donde un dólar estaba respaldado por oro. Hoy día ya un dólar desde el 72 no estaba respaldado por oro. Y básicamente eso es un default en Estados Unidos. Nadie le pone ese nombre porque no quieren decir que Estados Unidos defaulteó, ¿cierto? Pero efectivamente fue un default que permitió a Estados Unidos imprimir mucho más billetes que lo que venía haciendo antes. Hoy día estamos teniendo de nuevo un choque inflacionario. Y eso es, yo creo, lo que está, lo más importante que estamos viendo en términos de mercado durante el mes y que tenemos que tener en cuenta en nuestra estrategia de inversiones. La inflación, efectivamente, headline, que es como la inflación completa, que incluye alimentos, energía, que incluye todo, tiene un nivel muy alto, de 8,5, como les contaba, pero la inflación core, que es la inflación subyacente, que excluye alimentos y energía, está bastante más moderada. De hecho, durante el mes de marzo, que es donde yo les dije que se consolidó esta inflación de 8,5%, porque el mes de marzo de este año, ¿cierto? Este pasado mes de marzo, la inflación fue de un 1,2%. Pero esa inflación de un 1,2% incluye un 0,9% que corresponde a alimentos y energía, porque la inflación sin alimentos y energía subió solamente un 0,3%. Entonces, poniéndolo en órdenes de magnitud, un 1,2%, si yo lo anualizara, ¿cierto? Tenemos una inflación por sobre el 10%. La inflación de marzo, si se repitiera todos los meses, nos daría una inflación como de 14%. Cuando, si yo tomara el 0,3 y lo anualizara, me daría una inflación del 3,6%. Entonces, si bien la inflación headline está muy alta, tiene mucho que ver, acá lo vemos, tiene mucho que ver con el petróleo y con los alimentos. Y la pregunta es qué es lo que va a pasar hacia adelante. En la lámina siguiente acá, de hecho, mostramos efectivamente el impacto que tiene cada uno de los componentes de la inflación. Entonces podemos ver acá en el gráfico abajo a la izquierda, en donde 70% de la inflación corresponde a energía. Energía pesa solamente un 7,9% de la canasta, pero como subió tan fuerte, corresponde al 70%. Alimentos también aporta una parte y los servicios, que son la parte más importante, tiene una subida en línea con lo que venía teniendo antes, pero no destaca tanto. Si se dan cuenta, esta aporte para el mes de marzo del sector energía, que este rosado pálido aquí, es efectivamente lo más importante, y si uno lo compara con la historia reciente, no habíamos tenido un shock de precio del petróleo tan fuerte o un impacto tan importante del precio del petróleo. Esto nos hace pensar que el petróleo es la clave, de alguna forma, para lo que venga hacia el futuro en términos de inflación. Y es así como uno puede intentar mirar qué es lo que está pasando con el precio del petróleo, y efectivamente hoy día el precio del petróleo está cayendo. Para mí hay un nivel clave que es $100 el barril. En la medida que el petróleo se mantenga por sobre $100 el barril, el mercado va a estar complicado, el mercado va a tener dificultades en seguir subiendo el S&P, en seguir, en tener mejores tasas de interés y buenos retornos. Si el petróleo cae de $100 el barril, vamos a ver un cambio importante. Para poder poner en contexto el impacto de nuevo del precio del petróleo, voy a ayudarme acá en Bloomberg, tiene una herramienta que nos permite ver el promedio. Entonces veamos el promedio del precio del petróleo durante febrero y veamos el promedio del precio del petróleo durante marzo. Efectivamente, lo que nosotros compramos no es petróleo, sino que es gasolina, ¿cierto? Y la gasolina tiene componentes diferentes que el petróleo, o sea, no es exactamente solo petróleo lo que lo mueve, pero principalmente este cambio ha sido petróleo. Si uno ve acá el cambio, es que tenemos una subida en el precio del petróleo de un 17-18%. Cerca de un 20% fue el impacto del precio del petróleo, ¿cierto? O sea, casi un 20% fue la subida del precio del petróleo en el mes. Entonces, eso es un súper buen dato, porque
el punto de comparación, ¿cierto? Para el precio del petróleo hoy día ya no es 90, no es 70 o 60 como estuvimos en algún momento. Para que el petróleo siga agregando inflación, necesitamos que el petróleo esté por sobre 107, 110 dólares el barril. ¿Sí? Ya en abril hemos visto cómo el precio del petróleo estuvo un periodo un poco más bajo, volvió a subir y volvió a caer. Nosotros estimamos que el precio del petróleo va a caer por bajo 100 y estamos viendo políticas importantes de los gobiernos internacionales para mantener bajo control el precio del petróleo. El petróleo tiene varias componentes. Hay una componente que tiene que ver con la OPEP, ¿cierto? Y qué es lo que dicen que van a hacer. Y la OPEP, efectivamente, como está la guerra, no puede salir a decir voy a aumentar producción, porque si no, de alguna forma bajaría demasiado los precios para sus intereses, pero tampoco puede salir a decir voy a seguir empujando el precio hacia arriba. Tiene que mantenerse al margen para que nadie los asocie a la guerra de Rusia con Ucrania, sino que tengan ellos su cartel, que es complicado internacionalmente, pero está ya como medio aceptado por el mundo. Nuestra impresión es que la OPEP quiere un precio del petróleo alto, pero alto significa entre 90, 80, sigue siendo alto para ellos, es un buen número. En el momento en que el precio del petróleo supera los 110, 120 dólares el barril, empieza a aumentar la competencia para la OPEP. Entonces tampoco les conviene a ellos. O sea, si ustedes piensan cuál es el objetivo, si ustedes fueran un jeque árabe y tuvieran que tomar la decisión de qué es lo que quieren hacer, cuál es el precio del petróleo que quieren que exista, es el precio más alto posible que no fomenta la competencia, que no acelera la transformación energética internacional. Entonces, ellos necesitan todavía 10 años más para poder seguir vendiendo petróleo. Si ellos suben muy rápido el precio del petróleo, acelera, acorta la cantidad de años que ellos efectivamente pueden vender petróleo. Entonces, en ese juego dinámico, a ellos les conviene un petróleo a un nivel alto, pero no muy alto. Y de hecho, mi sensación es que el petróleo por sobre 110 ya no es cómodo para la OPEP. Es difícil decir un número exacto, pero cuando los números han llegado cerca de 110, hemos visto algunos comentarios de gente hablando de que ya el precio del petróleo está un poco alto, entonces eso nos hace pensar que podríamos estar cercanos a esos niveles que nos parecen ya razonables. Biden también tiene elecciones a fin de año. Entonces, ¿cuál es la lógica de Biden? Si yo fuera presidente de Estados Unidos hoy día, diría, la única forma de ganar las elecciones de fin de año es contener la inflación. Entonces, necesito contener la inflación a toda costa de aquí a fin de año, porque si no la economía se va a descarrilar y además de eso vamos a tener una pérdida de credibilidad en el Banco Central y podríamos ver una escalada inflacionaria que no es buena para nadie. En general, cuando le tocan el bolsillo a los americanos, las elecciones se pierden. De hecho, muchos apuntan que la elección de Trump la terminó perdiendo por la desaceleración económica que él mismo generó en torno a la guerra con China. Si no lo hubiera hecho, probablemente la economía habría estado bastante más sólida. Entonces, ¿qué cosas está haciendo Biden que también van a bajar el precio del petróleo o mantenerlo contenido? Una es aumentar la cantidad de barriles que efectivamente se están poniendo a disposición de los barriles que ellos tenían en la reserva estratégica. Se están gastando sus reservas estratégicas de petróleo para bajar el precio del petróleo. Además, se hizo un anuncio en donde la gasolina que se vende, las gasolineras en Estados Unidos, puede tener hasta un máximo de 10% de etanol y hoy día están apuntando a un 15% de etanol, entonces como máximo. Entonces, efectivamente, van cambiando algunas medidas y nos vamos dando cuenta que el consenso político internacional es mantener acotado el precio del petróleo y esa es la razón por la que nosotros pensamos que el precio del petróleo se va a mantener acotado, porque estamos de acuerdo que es lo que hay que hacer y reservas internacionales hay suficientes. Además a eso, tenemos el shale oil. Entonces, para los que no están familiarizados con el shale oil, es un tipo de petróleo
que se saca con una exploración primero vertical y después horizontal. Entonces hay que hacer un fracking de la piedra, que significa poner unas mini detonaciones bajo el suelo para quebrar esta piedra porosa. Imagínense como una esponja que hay que quebrarla para poder extraer el petróleo de esquisto, ¿cierto? El shale oil. Este shale oil había sido la gran competencia, fue la principal razón por la que en el 2017, 2018 se empezó a bajar el precio del petróleo de manera internacional. Incluso eso ocurrió un poco antes. El shale oil ya venía complicando el mercado internacional desde el 2014 hacia adelante. Llegó un pic de producción de solo shale oil en Estados Unidos de un 9,5 millones de barriles diarios, y después con la pandemia eso cayó y no recuperó a la misma velocidad que recuperó la economía de Estados Unidos, no recuperó a la misma velocidad que recuperó la producción del petróleo, por ejemplo, de la OPEP. ¿Y por qué? Porque las compañías, estas compañías que eran pequeñas, decidieron guardarse de alguna forma el flujo de caja en vez de invertir. Hay que pensar que hoy día el mundo está pensando en nuevas alternativas al petróleo. Entonces, ¿quién quiere hacer grandes inversiones de petróleo hoy día pensando en que todo el mundo quiere cambiar su base energética? Entonces es difícil, estamos en una contradicción en donde hay poca gente que quiere tomar ese riesgo de aumentar la producción propia de petróleo, y lo que están haciendo las grandes energéticas es tomar las utilidades del petróleo y utilizarlas en generar energía más verde. Pero empieza la guerra y acelera la producción del shale oil. Entonces, hay varias razones por las que yo creo en particular que el precio del petróleo se va a mantener contenido, y yo creo que podríamos ver en un par de meses más el precio del petróleo por debajo de $100, no en 60, que eran los niveles que teníamos hace algunos meses, ¿cierto? Pero bajo $100 el barril, el petróleo ya empieza a quitar inflación, no a aumentar inflación. De hecho, por ejemplo, si la gasolina cayera 10% en abril versus el precio de marzo, lo que podríamos ver es que mes contra mes, esa inflación, en vez de ser un 1,2%, que fue este mes, mezclando la inflación del petróleo, de los alimentos y de todas las condiciones, podríamos ver una inflación negativa en abril. ¿Por qué? Porque si se devuelve la mitad, si se devolviera la mitad de esta barra rosa pálido, ¿cierto? Lo que tendríamos es un abril con una inflación en cero o negativa, lo cual haría que marzo sea el pic de la inflación. Es difícil cantar el pic de la inflación, pero sí una de las discusiones que tenemos internas es que probablemente esta subida importante del precio del petróleo de corto plazo marque el pic de la inflación del 2022 y de este ciclo económico. ¿Cómo ha reaccionado el mercado? El mercado ha reaccionado efectivamente mal a esta inflación adicional. ¿Y qué es lo que significa mal? No significa nada terrible, pero sí efectivamente hay algunas cosas que tenían que ajustarse. La renta fija venía de niveles muy, muy bajos. La tasa del tesoro americano a 10 años venía de niveles de 1%. Eso quiere decir que te pagaba a 10. Si yo invertía en un bono del tesoro americano en agosto del 2021, yo recibía una tasa de interés que era de 1,2% por los próximos 10 años. Eso efectivamente no compensaba la inflación, y no compensaba la inflación que ya empezábamos a ver el año pasado, y menos compensa la inflación que estamos viendo ahora. Entonces, el Banco Central tuvo que empezar a anunciar subidas de tasa, efectivamente subir la tasa en marzo, y también las tasas de largo plazo, como es la tasa del Tesoro a 10 años, está en máximos que no habíamos visto en un buen tiempo. ¿Ya? ¿Por qué pasa eso? Porque la Fed efectivamente apunta a mayores subidas de tasa. Entonces, la Fed nos está diciendo que la tasa va a subir, pero el mercado dice, la Fed está subiendo tasa, pero la está subiendo muy lento, nosotros creemos que la va a tener que subir aún más rápido. Entonces, ¿qué es lo que nos dice la Fed? La Fed nos dice, la tasa va a llegar hasta, voy a ponerlo acá en un gráfico aquí, va a ser un poco más fácil. La tasa va a llegar hasta el 2,75 el 2023. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que nos dice la Fed? Es que la tasa del tesoro, la tasa Fed, la tasa de referencia a corto plazo, va a llegar hasta el 2,75. ¿Ya?
que este año la va a subir entre 7 y 8 veces, eso significa llevarla cercana al 2% este año, ¿ya? Y el próximo año subirla de manera adicional. Y el mercado, de alguna forma, no le está creyendo a la Fed y está poniendo subidas adicionales durante el 2023. Y además, algo que es un poco más difícil de explicar, pero se lo voy a intentar explicar, la tasa que el mercado le está poniendo a la economía americana en 3 o 4 años más es una tasa muy alta para lo que la Fed de alguna forma está anunciando y para lo que nosotros creemos que la economía puede dar. Les voy a mostrar aquí un gráfico, no quiero que se espante porque es un gráfico un poquito más complejo, un poco más técnico de renta fija, pero quiero mostrárselo porque es para mí lo más decidor de qué es lo que ha cambiado durante este periodo de tiempo de cara a la Fed. Esta es la tasa que va a tener eh, el gobierno americano en 5 años más, no hoy día, sino que la tasa que va a tener en 5 años más. ¿Y por qué es tan importante esta tasa que va a tener en 5 años más? Es porque sacamos los efectos de corto plazo y nos quedamos con la componente o la parte que tiene el bono del tesoro a 10 años, pero sacando la parte volátil de corto plazo para poder discriminar cuánto tiene que ver la parte de corto plazo y cuánto tiene que ver la parte de largo plazo. La Fed ha anunciado que su tasa del tesoro de largo plazo, la tasa que equilibra la economía, está acá en niveles de 2,37,5, entre 2,25 y 2,50. Ese es el rango que la Fed dice que debería estar la política monetaria de largo plazo. Lo acaba de decir en su reunión, sabiendo toda la inflación que estamos viendo. No es algo que haya una sorpresa. ¿Y qué es lo que ha pasado con el mercado? Es que el mercado el año pasado, cuando subió la tasa, topó o se acercó a esos niveles en que en el año pasado la Fed apuntaba a 2,50. Ahora la Fed apunta a un rango entre 2,25 y 2,50, pero el mercado no le está creyendo y está diciendo que no solo los próximos 2 años, sino que en 5 años más y por 5 años, la tasa va a tener que estar al 3%, lo cual nos parece muy difícil de justificar para una economía que todavía sigue con todas las tendencias de envejecimiento, de ahorro, con todas las tendencias que venían haciendo caer la tasa del tesoro por los últimos 40 años. Todas esas macro tendencias siguen estando. Entonces, que la tasa Fed llegue de nuevo al 3% nos parece difícil de creer en el largo plazo. ¿Que puede la tasa subir en el corto plazo? Sí. Y eso se puede discutir y depende mucho de lo que pase con el precio del petróleo, que es lo que yo les decía. Nosotros creemos que no lo va a subir tanto, pero además el mercado ha incorporado una subida en las tasas de mediano plazo que nos parecen completamente injustificadas, ¿ya? Entonces, volviendo un poco a la presentación, cuando nosotros hacemos los números y empezamos a calcular cuáles son los escenarios posibles para una tasa del tesoro en diferentes caminos que la Fed podría tomar, nosotros simulamos varios escenarios. Un escenario optimista, un escenario de un aterrizaje suave en donde la economía desacelera, pero no viene con una recesión. Acá pusimos efectivamente lo que la Fed nos dice que va a hacer, y acá le ponemos algo que le llamamos error de política. ¿Qué significa error de política? Nosotros creemos que la economía ya está en un proceso de desaceleración que viene del fin de la reaceleración por el coronavirus. Entonces, se termina esta vuelta del ciclo hacia arriba y venimos en un periodo de desaceleración que efectivamente creemos que se va a seguir manteniendo y que necesitamos que en el tiempo desacelere suave. O sea que lo que queremos es que Estados Unidos pase de crecer 6% el 2021 a 2%, 2,5% el 2023, no a 0% el 2023 o pasar por alguna recesión el 2023 o 2024. Nosotros creemos que la Fed está haciendo un bluff, ¿cierto? Como cuando uno juega póker. Está amenazando con que va a subir mucho la tasa si se mantiene la inflación, pero cuando la inflación vaya cediendo, que es nuestro escenario base,
la tasa va a caer y por lo mismo vamos a poder hacer este aterrizaje suave, ¿sí? ¿Cómo nos dan las tasas? Voy a ver este que está acá en naranjo, que es la tasa del bono del Tesoro a 10 años, que es la referencia que normalmente usamos, que hoy día está en 2,91, su nivel más alto en 5 años. Ese 2,91 para nosotros debería ser un 2,31 en este escenario de aterrizaje suave. ¿Cuáles son las principales diferencias que nosotros tenemos con el mercado? Primero, nosotros creemos que la Fed va a subir la tasa este año. Sí, este año la Fed tiene que subir la tasa porque es una normalización. Pasar del tasas del 0 al 2% es algo que nos parece totalmente relevante. O sea, es algo que tiene que estar. Por otro lado, eh, nosotros creemos que la tasa no la va a subir tanto el próximo año. Creemos que la Fed va a subir la tasa, pero se va a encontrar con una inflación que, como les mostraba en las láminas anteriores, va a ir convergiendo a la baja de manera rápida, más rápida porque la política va a hacer que el precio del petróleo no siga subiendo, ¿cierto? A pesar de la guerra. Y eso va a permitir que el primer trimestre del 2023 ya estemos bastante más cerca del rango meta del Banco Central de Estados Unidos, que es en torno al 2%. Entonces, cuando ya estemos más cerca de ahí, el Banco Central a lo mejor va a decir, no necesito seguir subiendo tasas para poder seguir controlando la economía, porque ya la inflación está más acorde a lo que podemos esperar. Nosotros creemos que eso es lo que va a pasar. Lo que pasa es que el mercado hoy día cree que la Fed va a subir tasa y va a seguir subiendo tasa hasta el 3% y va a mantener la tasa al 3% por los próximos 10 años. Y ese es el escenario que nosotros no vemos. Nosotros creemos bastante más en un escenario en que la tasa sube hasta en torno al 2, 2,50, en ese rango, 2,25, 2,50, en ese rango, y se queda estacionado ahí hacia adelante. Y eso nos da una tasa del bono del Tesoro a 10 años que nos parece justa en 2,31. Lo que la Fed dice que ellos van a hacer, porque ellos también están amenazando, ellos tienen que crear conciencia de que la inflación está alta y que ellos van a hacer todo lo posible por matar la inflación, ¿cierto? Eso lo llamamos ser hawkish, como halcones que se van a comer la inflación, nombres acuñados en los 80. Entonces, ellos dicen que la tasa va a subir y que la van a subir rápido y que van a ser agresivos en subir la tasa y que aún así el cálculo a nosotros que ellos nos dan, o sea, el cálculo implícito que está en sus proyecciones es que la tasa del bono del Tesoro a 10 años debería estar en 2,54. Y cuando nosotros nos ponemos negativos y decimos, ok, la inflación no cae, la Fed tiene que seguir subiendo tasas mucho más rápido y, y no logra contener la inflación durante el 2022 y tiene que seguir subiendo la inflación fuerte, seguir subiendo las tasas fuertes el 2023, ese escenario nos da tasas del Tesoro al 2,80, ¿sí? Los niveles a los que estamos viendo ahora la tasa del bono del Tesoro a 2,91 nos parecen una muy buena oportunidad para comprar renta fija. ¿Qué es lo que pasa? Hoy día efectivamente salió un dato económico importante. Déjenme mostrarles acá. Acaba de salir un dato económico importante de comienzos de casas, housing starts, casas que se están comenzando a construir. Y salió más alto de lo esperado y el más alto en mucho tiempo. Y en vez de desacelerar desde 1769 a 1740, reaceleró a 1793 y además se revisó el anterior a 1788. Entonces uno dice, bueno, esto es más crecimiento. Efectivamente, si hay más crecimiento, una economía más sólida le permite a la Fed subir un poco más de tasa. ¿Por qué el mercado, entonces, de manera tan tosuda, está apuntando a tasas más altas? Es porque el mercado está considerando que solo las tasas tienen que contener la inflación. Si nosotros pensáramos cuáles son las tasas necesarias para contener la inflación, efectivamente, nosotros pensaríamos que las tasas tienen que estar más altas que lo que estamos proyectando acá. El tema es que nosotros estamos viendo un cambio esto es un fin de los quiebres de suministro. O sea, esta inflación tan alta no responde
a un aumento tan importante en la demanda en Estados Unidos o en el mundo, lo que responde a un quiebre de oferta en donde el mundo no está siendo capaz de producir lo que era capaz de producir antes. Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver durante este año? Es una normalización de las cadenas productivas que siguen rotas, ¿cierto? Una normalización que no va a ser inmediata, pero que va a ir permitiendo destrabar los precios de los productos, permitir que vayan bajando. Adicional a eso, vamos a ver un precio del petróleo caer. Nosotros, esa es una de nuestras hipótesis con las que estamos trabajando, un precio del petróleo contenido o cayendo hasta niveles de 95 dólares el barril. Entonces, todo lo que ha venido pasando en renta fija, efectivamente creemos que es una sobrereacción del mercado, una salida en donde todavía nadie quiere ponerle el pecho a las balas, salir a comprar bonos del tesoro, porque si bien las tasas están en nuestra impresión a una tasa justa más cercana al 2.40, 2.50, todavía la diferencia no era tanta y la volatilidad sigue siendo alta. Entonces, mientras la volatilidad sea alta y el premio no era tan grande cuando la tasa estaba en 2.60, 2.70, nadie salía como a comprar. Ahora que la tasa se está acercando al 3%, nosotros creemos que ya vamos a empezar a ver flujos desde caja hacia eh, los bonos del tesoro de mediano plazo, hacia el investment grade, hacia el high yield, y que eso va a ir normalizando las tasas de interés. Nos hemos tomado una media hora en hablar principalmente de inflación y de tasas de interés, porque creo que hoy día son los que ponen la música, como muchas veces, de todo el resto de los activos del mercado. ¿Ya? Entonces, ¿qué otras variables son las que están dando vuelta? Si bien la música la está poniendo la inflación y las tasas de interés, hay algunos que están dándole sabor a esa fiesta del mercado que se está dando vuelta. Una de las cosas que sigue rondando, ¿cierto?, es la guerra de Rusia. Es una guerra que sigue liderando en términos de noticias. Estamos viendo noticias todos los días de lo que está pasando, noticias terribles. Voy a hablar un poco frío porque el mercado es frío un poco en torno a esto, pero efectivamente el drama humano es indescriptible. Estamos viendo cómo Rusia está cambiando su política y se está concentrando en el Donbass. Yo creo que esto es claramente una derrota de Putin, y en donde él quería tomarse todo Ucrania, quería de alguna forma cambiar el gobierno ucraniano y poner un gobierno títere, un gobierno que siguiera las recomendaciones de Rusia al pie de la letra. Y efectivamente eso no pasó. Y no pasó porque el ejército ruso, a pesar de que uno lo consideraba uno de los más fuertes del mundo, al parecer no era tan fuerte. La industria armamentista rusa es más débil de lo que uno pensaba, entonces se demoraron muchos años en acumular la cantidad de misiles tecnológicos que tenían, pero no tienen la capacidad de reponerlos, están empezando a usar armas bastante menos sofisticadas. Y finalmente también porque vimos una Ucrania bastante más fuerte y un presidente ucraniano que supo manejar las comunicaciones internacionales de una manera muy potente y al mismo tiempo resistir. La situación del presidente ucraniano es terrible, lo que tiene que decidir, o sea, tiene que decidir, mantenemos el país, mantenemos la independencia del país a costa del sufrimiento de corto plazo, es muy difícil. Y los ucranianos lo han sabido hacer y la OTAN ha estado suministrando armas. O sea, finalmente esta es una guerra entre Rusia y la OTAN en suelo ucraniano. ¿Sí? No ha escalado porque no sale del suelo ucraniano, pero la cantidad de armas que tiene hoy día Ucrania es toda gracias al resto de los países de la OTAN. Rusia ha concentrado efectivamente la guerra en la parte de la derecha, ¿cierto?, del mapa, en la parte este, y la meta hoy día es capturar el Donbass, ¿cierto? Quedarse con el Donbass, y lo más probable es que lo que quieran hacer es terminar de conquistar Mariupol, en donde ya queda el último bolsón de ejército ucraniano. Y hace unas 2 semanas, habían 3 bolsones en 3 lugares de la ciudad donde todavía quedaban ejércitos ucranianos. Ya hay 2 de esos que han desaparecido y solamente queda uno en una fábrica de acero en Mariupol, que
está adaptada desde la época de la Unión Soviética como un búnker, ¿cierto? Donde podrían entrar 40.000 personas a refugiarse de una bomba nuclear. Entonces tiene eh, túneles por debajo de la tierra a 30 metros, con hormigón armado, de verdad, bien, bien sofisticado. Y eso es el último bastión dentro de Mariupol, que lo más probable es que vaya a caer hoy día, mañana, no queda mucho por ahí. Después de eso, creemos que Rusia va a hacer una pinza que le llaman, ¿cierto? Va a cruzar por Kharkov y va a cruzar, va a subir por Mariupol, por toda esta parte que ya tiene control, para rodear el Donbass. ¿Qué es lo que pasa? Hay zonas del Donbass que ya están muy fortificadas por la guerra que ya lleva 4, 5, 8 años. Entonces es muy difícil que los ejércitos rusos, simplemente yendo desde el este al oeste, pueda pasar con bajas limitadas. Entonces lo más probable es que corte esta parte del Donbass, que quiera cortar esta parte de Ucrania y dejarlos sin armamento, sin recursos, y con eso quedarse de alguna forma con el Donbass, liberar el Donbass y terminar con una victoria. O sea, lo que hay que pensar es que Putin no va a terminar la guerra a menos que termine con una victoria. Así arruine a toda la clase media de Rusia. O sea, a Putin no le importa arruinar la clase media rusa. Todas las medidas que están haciendo que la clase media rusa ande mal son para de alguna forma disminuir la calidad de vida del ruso promedio y que eso haga que Putin termine siendo impopular y lo saquen del poder. Eso puede pasar años. O sea, realmente no son medidas que puedan ser efectivas en el corto plazo. Sí estamos viendo cómo las armas que están llegando de la OTAN están siendo muy efectivas. La inteligencia de la OTAN le dice a los ejércitos ucranianos qué hacer, dónde disparar los misiles. Acaban de hundir el barco más grande que se ha hundido desde la guerra de las Malvinas, que es el buque Moscú, ¿cierto? De la Armada Ucraniana, que era un buque relativamente viejo, pero modernizado en el 98, entrado en funcionamiento de nuevo en el 2000. Entonces, realmente es eh, un desastre para Rusia lo que está pasando, pero necesita Putin tener una victoria que contarle a los rusos. Hay que entender que Rusia vive en un mundo paralelo en donde todavía no hay una guerra, en donde hay unos como ejercicios especiales en suelo ucraniano, y donde efectivamente han muerto algunos rusos, pero que no es una guerra propiamente tal. El control de la información en Rusia es tal que es difícil que saquen a Putin del poder en corto plazo. ¿Qué impactos tiene la guerra de Rusia? Efectivamente, la guerra de Rusia ha recrudecido y ha empujado hacia arriba el precio del petróleo, que es una de las cosas que ya lo sabemos, ¿cierto? De hecho, acá tenemos un cuadro donde mostramos dónde Rusia es relevante en los diferentes mercados internacionales. Rusia solamente representa el menos del 2% del comercio mundial. Realmente es pequeño. Eh, Corresponde a un país pequeño, mediano de Europa, no es ni siquiera un país grande europeo, que ya vemos que Europa está disgregado. Pero sí, Rusia y Ucrania son parte de algunos mercados especiales importantes. Entonces, efectivamente, en el petróleo y en el gas, Rusia produce el 11 y el 17% de esos materiales, o sea, de esos suministros energéticos. Pero además de eso, vemos como Rusia es el principal productor de paladio, el segundo productor de vanadio, el segundo productor de platino, de aluminio, es uno de los productores importantes, ¿cierto? Vemos en níquel, en titanio, que son productores que también son relevantes. En acero, por ejemplo, no es tan relevante. Es mucho más importante lo que pasa en China y lo que pueda pasar con los impuestos que puso Trump, si se quitan o no se quitan, ¿cierto? Para ver el precio del acero en el mundo. Pero Rusia no es tan relevante. Sí, efectivamente es muy relevante en el mercado de diamantes, ¿cierto? En el mercado del oro. Y donde más nos preocupa es en todo lo que tiene que ver con agricultura y fertilizantes. Hay dos pilares del impacto de la guerra de Rusia en términos económicos. Uno es la energía y el otro es la agricultura y los fertilizantes. En potasio, el segundo productor más importante es Rusia, ¿cierto? Con un 20%, Canadá siendo el primero. En cebada, el 13% es Rusia. En trigo, el 11% es rusa.
Rusia, y en roca fosfórica, ¿cierto? El 7% es Rusia. Entonces, efectivamente, Rusia dijo que no iba a compartir sus recursos naturales de aquí a fin de año. Entonces, hay un problema que tiene que ver con el, lo agrícola de corto plazo por la producción rusa que no está saliendo de Rusia, por la producción ucraniana que está completamente destruida, ¿cierto? Pero además por la producción del próximo año. ¿Por qué? Porque la producción del próximo año depende de los fertilizantes que se estén usando ahora, y esos fertilizantes también estamos viendo que están subiendo de precio de manera importante. Entonces, en la medida que la guerra de Rusia con Ucrania se mantenga, efectivamente el petróleo es el indicador más importante de corto plazo, pero también estamos viendo un riesgo de mediano plazo hacia el próximo año de que el precio de la agricultura suba, porque directamente hay granos que, sobre todo en cebada, en trigo, se ven afectados, pero los fertilizantes que afectan casi todos los productos agrícolas están subiendo de precio, y eso va a hacer que se transmita al productor final, o que se siembre con menos fertilizante, y al sembrarse con menos fertilizante, la yield, el rendimiento de la tierra sea más bajo y haya menos productos agrícolas para consumir. Eso es lo principal que aporta la guerra de Rusia desde nuestro punto de vista en términos económicos. El dólar, por su parte, ha seguido apreciándose. ¿Por qué se aprecia el dólar? Por dos razones fundamentales. La primera es porque la economía americana eh, por, está más sólida que la economía europea, ¿cierto? Y por la percepción de riesgo. Son los dos factores que hacen que el dólar haya tendido a apreciarse. Lo interesante es que las monedas emergentes han logrado mantenerse estables con un dólar apreciándose, lo que normalmente no es así. Este es un gráfico corto, ¿cierto? Pero normalmente en periodos en que el dólar se aprecia, las monedas emergentes tienden a depreciarse. De hecho, nuestras monedas latinoamericanas tienden a depreciarse fuerte cuando el dólar se aprecia, y ahora hemos visto una apreciación del dólar por el aumento en el riesgo internacional y por la desaceleración importante de la economía europea, y no hemos visto una caída en el precio de las monedas latinoamericanas. De hecho, muchas de ellas las hemos visto apreciarse, ¿sí? Eso nos deja pensando en que el movimiento siguiente, cuando esta guerra desescale, cuando venga el verano, cuando la inflación en Europa caiga un poco y volvamos a ver una reactivación económica en Europa, vamos a ver de nuevo un euro acercándose a 1.15, 1.20. Hoy día hay que recordar que el euro está en niveles de 1.08, cuando estuvo muy cerca de 1.20. Entonces, son caídas de 10, 12% en monedas relevantes. Yo sé que en Latinoamérica estamos acostumbrados a que la moneda se pueda mover 10%, en Europa no, ¿cierto? Entonces, una caída de 10% es muy relevante. Creemos que esto puede revertirse en los próximos años, año y medio en parte, y eso podría ayudar a las monedas emergentes, que lo han hecho bien en esta subida del dólar, pero que podrían de nuevo hacerlo bien en una baja del dólar. Sería lo normal. La inflación en Europa también se ha mantenido alta. Voy a pasar rápido por esto porque en realidad no nos afecta tanto, pero sí nosotros veíamos que uno de los lugares donde podíamos estar expuestos a esta recuperación económica que veíamos para el 2022, a una reaceleración de China y a un fin del coronavirus, era efectivamente Europa. Pero estos niveles de inflación para Europa y toda la guerra nos han hecho mantenernos al margen de inversiones importantes o mayores en Europa que las que tenemos normalmente. ¿Qué pasa con China? China es el otro motor. Entonces, hablamos de la inflación. La inflación es uno de los pilares de inversión del 2022. La normalización de tasas, la normalización del crecimiento es un segundo pilar. El tercer pilar es qué pasa en China, y el cuarto es qué está pasando con el coronavirus. Y esta es la parte un poco más dulce. Nosotros creemos que China va a reacelerar. De hecho, tuvo ya su crecimiento de un 4,8% el primer trimestre, lo cual está por sobre lo que esperaba el mercado. Pero en el corto plazo estamos viendo ciertas desaceleraciones. ¿Por qué se dan estas desaceleraciones? Principalmente por esta tolerancia cero al coronavirus. China fue el país más responsable en mantener una tolerancia cero en el coronavirus, y eso ha hecho que salgan de la pandemia más lento.
porque su población no tiene inmunidad de rebaño. Entonces están teniendo grandes cantidades de casos para el contexto que ellos tenían normalmente, sigue siendo bajo en un contexto internacional. O sea, los números de China son similares a los de Estados Unidos hoy día, eh, pero, pero Estados Unidos tiene 5 veces menos población. O sea, para China sí son niveles altos y mantienen esta tolerancia cero, en donde hicieron, por ejemplo, una cuarentena importante en Shanghái que ha durado varias semanas y que quita mucho crecimiento de corto plazo. La buena noticia, entre comillas, de eso es que el gobierno quiere crecer. Se apuntó una meta de crecimiento de 5,5%. Eso quiere decir que sigue teniendo que estimular su economía. Y ese estímulo de la economía los vamos a seguir viendo con bajas en los requerimientos de reservas continuos, ¿cierto? Para poder seguir estimulando esa economía. ¿Qué nos permite esos bajas en los requerimientos de reserva? Pensar en que el mercado inmobiliario, por ejemplo, que es el 25% del PIB de China, va a reacelerar, o por lo menos no va a tener tantas quiebras como tuvo el año pasado o el comienzo de este año. Entonces ya inversiones en bonos corporativos chinos que hasta hace algunos meses era un tabú, ¿cierto? ¿Se acuerdan de lo de Evergrande el año pasado, esta compañía inmobiliaria china que quebró? Ya estamos viendo con buenos ojos la renta fija de países emergentes en general, incluyendo la de China. La masa monetaria que normalmente anticipa a una reactivación del crecimiento está efectivamente acelerando. Esta es la cantidad de dinero circulante, cuánto crece el dinero circulante, y estamos viendo que el nivel que alcanzó China para estimular la economía con el coronavirus, hoy día está estimulando de nuevo la economía como a un 50%. O sea, si uno dijera que cero es el crecimiento de 8%, es un cero en términos de activación o estímulo a la economía, y 11%, ¿cierto? Es un 100% de lo que podría China estimular la economía. Hoy día el nivel de crecimiento de la masa monetaria del M2, que es un 9,7%, no está la etiqueta acá, pero es un 9,7%, es entre un 60 un 65% de todo el estímulo que podría hacer. Entonces, efectivamente, China está mostrando una intención de estimular su economía. Si no ha pasado, o sea, ya viene pasando, ¿cierto? Con este crecimiento del 4,8%, ha desacelerado por la pandemia, pero creemos que va a reacelerar el segundo trimestre y el tercer trimestre. Eh, y eso es muy positivo para países emergentes, y el hecho de que la China normal desacelere, que bajen los requerimientos de reserva, normalmente trae una reaceleración más importante aún, no solo en el consumo, que ya es la mayor parte de los servicios, que ya es la mayor parte de la economía china, sino que principalmente en la economía que le llamamos la vieja China. Esta vieja China que tiene que ver más con la infraestructura, con la inmobiliario, y esa vieja China es la que nos beneficia a nosotros como latinoamericanos, porque nosotros vivimos y crecimos de la vieja China. O sea, el gran boom de Latinoamérica el 2011, 2012 fue porque la vieja China crecía al 30%. Esta reaceleración de la vieja China que creemos que se va a dar en los próximos trimestres va a mantener los términos de intercambio, al menos para los países latinoamericanos, bastante sólidos. Y lo último que quería hablarle antes de entrar un poquito más a mercado es qué es lo que está pasando con el coronavirus. Si no fuera por la guerra entre Rusia y Ucrania, que ha estado obviamente liderando los titulares por lo atroz que es, porque no habíamos tenido un nivel de desastre, de devastación desde la Segunda Guerra Mundial, en países desarrollados, perdón. Sí hay efectivamente otros países donde han estado más duros, pero dentro del contexto de los países desarrollados no había pasado. Estaríamos celebrando el fin del coronavirus, si no fuera por la guerra, por la alza de la inflación, ¿cierto? ¿Por qué? Porque ya estamos viendo cómo esta primera, segunda, tercera, cuarta, quinta, ya es difícil ponerle qué número de ola es, pero ya estamos viendo esta como victoria definitiva de la humanidad contra el coronavirus, en donde la cantidad de casos se mantiene baja y la mortalidad también está bastante acotada en niveles bastante contenidos. Si lo vemos acá, acá hay un dato raro de Chile que no sé por qué saltó en un periodo que yo creo que acá hay un error en este dato,
pero los datos de mortalidad están bastante contenidos, a pesar de que los casos sí han subido y bajado. Y lo que yo digo, o sea, la vacunación fue exitosa, la ciencia ha probado ser muy importante, pero al mismo tiempo, el Omicron, que es una vacuna natural. ¿Por qué? Porque es efectivamente menos contagiosa y perdón, más contagiosa pero menos mortal. Y eso es efectivamente lo que uno busca de una vacuna, que entre al cuerpo, produzca la enfermedad, produzca los anticuerpos, pero que no tenga una consecuencia grave. Eso es efectivamente Omicron, y por eso ya estamos viendo una reactivación en los viajes, estamos viendo como PCRs para viajar son menos necesarias. En Estados Unidos ya se está discutiendo, de hecho, entiendo que un juez ya dictó sentencia de quitar la obligación de usar mascarillas en los vuelos. O sea, estamos ya en un periodo, yo siempre decía, cuando ya no necesitemos una mascarilla para volar, cuando ya no necesitemos una PCR para subirnos a un avión, quiere decir que el coronavirus se acabó. A pesar de que siga dando vueltas, siga estando, se acabó como pandemia. Así que ya deberíamos estar celebrando el fin del coronavirus y Putin nos quitó esa celebración y estamos preocupados de otras cosas, pero efectivamente hay muchos vientos de cola, muchas cosas que nos empujan a mantener un crecimiento razonablemente bueno durante este año. ¿Qué es lo que están diciendo los gerentes de compra? ¿Qué es lo que se ve en la economía? Es que también estamos viendo una reaceleración. Si le preguntamos a los gerentes de compra cómo están viendo la economía, estos niveles en 50 sobre 50 es bueno, bajo 50 es malo, mientras más sobre 50 es mejor. Estamos viendo una reaceleración en Estados Unidos, donde en enero, por Omicron, esto había desacelerado hasta 51, ¿cierto? Hasta casi un estancamiento, y volvemos a ver una reaceleración hasta 57,7. O sea, estamos viendo que la economía, cuando le preguntamos a los actores de la economía, del bottom-up, de la parte como de las personas que tienen los zapatos en la misma economía, no los economistas que viven en este espacio como de teoría, ellos están viendo que la economía americana está tan fuerte como lo más fuerte que ha estado en los últimos 12 meses casi. Solamente hasta julio del año pasado pensaban más, pero estamos viendo una reaceleración importante. Que Estados Unidos suba con una Europa que también se vio golpeada por el Omicron, ¿cierto? Que hizo caer este PMI, que se mantiene bien, no ha caído tanto con la guerra, con una Alemania con buenos números, producto de que China está reacelerando. En el corto plazo, China, con todo lo que tiene que ver con Omicron, está siendo muy golpeada. Si ven la caída de 57 a 51 de Estados Unidos entre diciembre y enero, es parecido a lo que está pasando en China ahora, una desaceleración muy marcada entre 50 y 44. Esto apuntaría a que China va muy mal. Y efectivamente los números de corto plazo están malos. Pero de la misma forma como nosotros vimos que esto se recuperó en 2 meses completo en Estados Unidos, creemos que en un par de meses más vamos a ver una China reactivada y eso va a permitir que los mercados emergentes suban súper bien. En Brasil pasa lo mismo. Si bien están en un proceso eleccionario en donde está Lula y Bolsonaro discutiendo qué hacer, estamos viendo que los gerentes de compra, o sea, las empresas están diciendo que las cosas andan bien. 56 es un número que no habíamos visto en mucho tiempo. De hecho, en los últimos 2 años no se había visto un nivel tan positivo para la economía brasileña. Y eso tiene que ver con los términos de intercambio, tiene que ver con los precios relativos. Puede ser que haya política complicada, pero si yo estoy vendiendo más caro lo que produzco, estoy mejor que lo que estaba. Y eso es lo que hasta está haciendo que los mismos economistas o los mismos empresarios en Brasil estén viendo una economía mejor. Como bottom line, como última línea, lo que estamos viendo es un mundo que crece, que mantiene su crecimiento, que efectivamente fue golpeado por Omicron a comienzo de año, que efectivamente está siendo golpeado por la guerra durante estos meses, por la subida del precio del petróleo. Pero creemos que todos esos son factores transitorios y que no van a ser suficientes para desencadenar una recesión. Este es un análisis que nosotros hacemos, mezclamos varias variables, acá no están todas, pero
por simplicidad ponemos acá la mayor cantidad de variables que podemos para que no se vea tan saturado, a pesar de que ya se ve saturado. Para que venga efectivamente una recesión, lo que vemos es unas barras más cafés. Y acá la probabilidad de recesión está lejos de acercarse a café. En Estados Unidos, el crecimiento económico, por ejemplo, el 2008 había desacelerado, teníamos un spread de crédito alto, estábamos viendo un índice de cambio en las expectativas de negocios bajas, unos márgenes de utilidades bajos para las compañías. O sea, realmente veíamos muchos factores que estaban mostrando algo negativo para la economía. Lo mismo vimos muy rápido, ¿cierto?, para la crisis del 2020. Hoy día estamos viendo casi todo en azul o celeste y que nos permite sentirnos con una confianza de que no vamos a tener una recesión durante este año. Y tampoco probablemente la primera mitad del próximo año. La única razón por la que podríamos tener una recesión el 2023 o 2024 sería un aterrizaje forzoso por un error de la Fed, con tasas subiendo muy rápido, con un petróleo que no cae. Si vemos un petróleo que se mantiene y que sigue subiendo, un petróleo que se va hacia $150 el barril, efectivamente la probabilidad de una recesión aumenta de manera importante, pero no es nuestro escenario base y no es el escenario base internacional. ¿Estamos viendo menos crecimiento? Sí, efectivamente estamos viendo menos crecimiento, pero no es un crecimiento que nos lleve a una recesión. Es un crecimiento que está más bajo que lo que veníamos teniendo. De hecho, me comentan acá por interno, salió un gráfico, no sé si alcanzo a mostrárselo. No debería mostrarles mi WhatsApp, pero este son los números que está poniendo, ¿cierto? El FMI que acaban de salir, me lo acaban de comentar por el WhatsApp, por eso lo pongo acá. La economía efectivamente está desacelerando de un año contra otro, eso ya era esperado, ¿sí? Pero las proyecciones para el 2022 caen un 0,8%, no caen completas, pero caen un 0,8%. El golpe de la guerra es un golpe relevante, pero no es un golpe que nos lleva a una recesión. Estados Unidos, nosotros esperamos que crezca 3,7, nosotros venimos ya hace un par de meses apuntando un 3,7, el FMI se acaba de poner a tono, ¿cierto? En ese 3,7. El FMI normalmente llega tarde, donde sí hay golpes más importantes en crecimiento no es en Estados Unidos, que es solamente un 0,3, sino que es, por ejemplo, en Europa, donde es un 1,1%, con una Alemania muy golpeada, con un 1,7% de caída, o una España y Italia golpeada por un 1 y un 1,5%. Acá, ¿para qué decir Rusia? Efectivamente, Rusia pasa de un crecimiento esperado de 2% a un menos 10%. Eh, pero efectivamente, esto no descarrila completamente el crecimiento del mundo y por ningún motivo vemos una recesión en Estados Unidos este año ni el primer semestre del próximo año. Hay que entender que Estados Unidos crece normalmente un 2%, entonces crecer un 3,7% todavía sigue siendo crecer el doble casi de lo normal, a pesar de que es menos de lo que se esperaba. ¿Qué es lo que ha pasado en términos de mercado? Esta inflación, que era la principal preocupación del mundo a mitad del año pasado y efectivamente se materializó, pero nosotros creemos que se está materializando de corto plazo y que hay que tomarlo más como una oportunidad que como salir a vender, ha golpeado los mercados internacionales, tanto la renta fija como la renta variable, y de hecho más la renta fija que la renta variable. Los bonos del Tesoro han caído un 8%, los bonos investment grade han caído un 11%. En resumen, la renta fija internacional ha tenido caídas de en torno a un 9,6% en el año, lo cual ha sido muy duro, porque normalmente uno ve rentabilidades mejores y uno espera la renta fija que proteja. El punto es que te protege de una desaceleración económica, pero no te protege de un shock inflacionario de oferta. Normalmente cuando hay un choque inflacionario, ¿cierto? Cuando cae la inflación, o, perdón, cuando sube la inflación es con una reactivación económica que es más pausada. Acá tuvimos una subida de inflación muy rápida con una subida de tasas de interés que también ha venido siendo muy rápida. Esto mismo, el hecho de que las tasas de interés estén más altas, ha golpeado a la renta variable, y la guerra también ha golpeado la renta variable y ha hecho que caiga un 8%.
Efectivamente, si uno planteara un escenario de un 8,5% de inflación en una guerra, esto era esperable. Lo que pasa es que uno no esperaba que hubiera una guerra tan grande como ha sido, y por lo mismo no esperábamos una inflación al 8,5, esperábamos una inflación al 6. Y una inflación al 6 hacía que el posicionamiento que teníamos se condujera bien, íbamos efectivamente a lo mejor a tener dificultades en 1 o 2 meses, pero con una recuperación rápida. Hoy día lo que tenemos es una caída que fue más profunda, pero con una recuperación que estamos viendo más potente hacia adelante que lo que veíamos antes. Las bolsas internacionales tienden a recuperar muy rápido cuando se acaba la guerra. La guerra puede continuar algunos meses, pero en algún momento va a terminar y vamos a ver cómo esta renta variable va a devolver probablemente todo. Y la renta fija tiene la gran característica que cuando pierde, deja una rentabilidad más alta hacia adelante, a diferencia de la renta variable. En renta variable, si yo pierdo, muchas veces puede ser porque las compañías vendieron menos. Entonces, si vendieron menos, efectivamente eso no lo voy a recuperar hacia adelante porque ya vendí menos. En la renta fija, a menos que tengamos una desaceleración tan marcada que genere defaults, que genere quiebras masivas, lo que pasa es que cuando hay una pérdida en la renta fija, las tasas suben y eso permite que los bonos devenguen más, entreguen una causación más alta, una tasa más alta, y que por lo mismo la rentabilidad que viene hacia adelante sea mucho mejor. Bueno, acá están nuestras expectativas de crecimiento. Nosotros ya esperábamos un 3,5 para Estados Unidos en vez de un 3,7, pero ya estabilizándose en la caída. Hay un gráfico que a mí me gusta mucho, que estaba revisando hace poco, que es el de JP Morgan. Perdón, lo escribí mal. Que tiene que ver con las revisiones al alza o a la baja de las expectativas de crecimiento. Y lo que estamos viendo es que efectivamente con la guerra, las expectativas de crecimiento del mundo se fueron corrigiendo a la baja, pero ya la última semana estamos viendo correcciones al alza en el crecimiento esperado para el mundo. Lo que viene del FMI es un dato un poco atrasado. Nosotros estamos mostrando nuestra última revisión, pero ya en los últimos puntos estamos viendo que ya está haciendo piso las revisiones a la baja y creemos que eso también le da una expectativa hacia adelante al mercado muy positiva. De hecho, el mercado hoy día, a pesar de que la tasa del tesoro está llegando al máximo de 5 años, con un 2,89, antes era un 2,91, ahora está un 2,89, la bolsa americana está subiendo un 1,3%, revirtiendo la caída de ayer y de antes de ayer. Si uno hace una desagregación de la renta variable, ¿quién es el que mejor le ha ido en el año? Como veníamos nosotros repitiendo desde comienzo de año, es Latinoamérica. Latinoamérica ha sido la mejor región. Muchos me preguntaban el año pasado, ¿qué hago con mis inversiones que tengo invertido en el IPSA de Chile, en el S&P de Perú, ¿cierto? O en el Colcap en Colombia. ¿Qué es lo que hago con esas platas que tengo en renta variable? Y yo les decía, diversifíquenlas en Latinoamérica, o sea, no salgan a Estados Unidos a comprar en octubre del año pasado, en noviembre del año pasado, diversifíquenlas en Latinoamérica, porque creíamos que venía una reactivación de Latinoamérica. Efectivamente ha venido una reactivación de Latinoamérica y eso ha dado en el año rentabilidades de Brasil en dólares del 36%, de Colombia casi del 34%, Latinoamérica en promedio de un 27%, 29% de Chile, un Perú con un 34%. México venía ya mejor desde el año pasado, entonces subió un 8-9%, pero un neto de Latinoamérica de un 27% es increíble. Y eso se da en un contexto en donde las expectativas de utilidades para Latinoamérica, miren cómo suben. ¿Por qué suben tanto? Porque las materias primas que vendemos están más caras en el mercado. Entonces, efectivamente, hace que las compañías estén vendiendo a precios mucho mejores. ¿Sí? Estas son las grandes utilidades de las compañías de Estados Unidos que se habían diferenciado del resto del mercado, ¿cierto? Porque tienen más tecnología, porque tienen otras variables que les habían permitido subir en términos de utilidades. Y lo que habíamos visto en Latinoamérica era que era el que más había caído en términos de utilidades del 2020, porque es más cíclico. Y lo que vemos ahora es que las utilidades, si uno pone como punto de partida el 2017,
las utilidades de Latinoamérica están alcanzando las de Estados Unidos, pero con una rentabilidad acumulada, a pesar de esta revalorización, la rentabilidad acumulada en este periodo para Latinoamérica versus Estados Unidos es mucho, mucho menor. Si quieren podemos hacer el ejercicio de ver cómo ha sido el rendimiento del S&P, por ejemplo, contra el ETF de Latinoamérica desde el 2017 hacia adelante, que es las mismas fechas que estamos considerando ahí, y vemos que a pesar de que las utilidades de las compañías nosotros estamos viendo y el mercado está viendo que se van a casi alcanzar en términos de crecimiento de utilidades, podemos ver que la rentabilidad de la bolsa americana es un 100% más alta que la bolsa de de Latinoamérica, a pesar de el buen performance que ha tenido este año en Latinoamérica. Y por lo mismo que nosotros mantenemos nuestra sobreexposición a Latinoamérica, porque creemos que estas utilidades que se están corrigiendo al alza se van a empezar a traducir en expectativas de bolsas más altas, sobre todo en Brasil. Aunque salga Lula, aunque salga Bolsonaro, porque las compañías lo están haciendo muy bien. Y si sale Lula, también hay que entender que es un Lula 2.0, por decirlo así, ya es como 4.0, como el retorno del inmortal. De alguna forma estamos teniendo un escenario en donde Lula está mucho más al centro y se va a seguir moviendo hacia el centro, y eso lo va a ratificar, ¿cierto? Poniendo a Alckmin de vicepresidente, que es poner a alguien de centro derecha de presidente, que deja bastante más sólido. ¿Quién no ha andado bien? China. A pesar de que su economía va reactivando, la bolsa china no reactiva. Nosotros les dijimos, juguemos el play de reactivación china con la bolsa latinoamericana. Creemos que esta reactivación china se va a seguir dando y hay que seguir jugándolo con la bolsa latinoamericana. Europa ha sufrido bastante, a pesar de que creíamos que iba a andar bien. Nosotros igual en octubre nos salimos de Europa en parte porque el precio del gas estaba subiendo, no vimos venir una guerra tan marcada. No, me creí la tesis de esta guerra corta de 5 días en donde Ucrania se rendía rápido. Estados Unidos, de hecho, en el año ha tenido también una caída de un 5,3%, y creemos que esto va a venir al alza, ya vino al alza en marzo y va a continuar al alza en lo que queda del año. ¿Por qué? Porque todas las variables negativas ya están en el precio, la guerra ya está en el precio, la inflación ya está en el precio, y lo que vamos a ver es, ya estamos en el peor momento de la guerra, ya estamos en el peor momento de la inflación, es un momento de empezar a comprar para construir posiciones. Sectorialmente, hemos visto sectores que han ido hacia arriba y hacia abajo, muy movidos. En el año, los sectores básicos son los que mejor, en el mes son los que mejor anduvieron, porque las tasas de interés se mantuvieron constantes en ese periodo, pero efectivamente este mes de abril ya no han dado tan bien. No es un sector que nos guste. Energía nos gustaba bastante, de hecho estuvimos overweight en energía por un buen periodo de tiempo, hicimos una ganancia, podríamos haber seguido ganando, pero ya teníamos una buena ganancia acumulada. De hecho, alcanzamos a generar una rentabilidad de en torno a un 8% en el año y nos salimos. Después eso cayó, volvió a subir y está de nuevo más o menos donde mismo. El sector de real estate, que es algo que les gusta mucho a muchos clientes con los que converso, y dicen, bueno, real estate, voy a comprar ladrillos, y los ladrillos son los donde hay que estar. Efectivamente, durante marzo tuvieron un buen mes, pero en el año han estado muy golpeados producto de las subidas de tasa de interés. No es un sector que nos guste tanto porque es un sector muy linkeado a las tasas de interés y creemos que no nos va a dar una tan buena rentabilidad hacia adelante. ¿Qué seguimos? ¿Qué nos sigue gustando? Tecnología. Creemos que es algo que va a mantenerse en el tiempo, que se ve golpeado por las bolsas, pero no se va a ver golpeado tanto hacia adelante. Y más que sectores, estamos recomendando, como yo les decía, mantener esta sobreponderación en Latinoamérica, que es nuestra principal sobreponderación hoy día en renta variable. Cuando vemos renta fija, lo que vemos es estas barras naranjas que en la parte de renta variable estaban distribuidas con un Latinoamérica que subía y el resto del mundo que caía. Lo que estamos viendo es una caída constante en todas las clases de activos de renta fija. Lo único que se salvó es la caja, ¿cierto? Que renta cero, ¿cierto? La caja siempre renta cero. A veces renta un poco más cuando las tasas de la Fed van subiendo.
Pero lo que estamos viendo efectivamente es que la sobreponderación que tuvimos de caja en un comienzo de año nos ayudó mucho a que los fondos que manejamos, los fondos Visión Global 1, 2 y 3, ¿cierto? Por ejemplo, se mantuvieran bastante bien, se defendieran bien en la caída, a pesar de que igual cayeron, se defendieran contra estas caídas, ¿cierto? Pero ya a estos niveles creemos que hace sentido volver a invertir. Las tasas han seguido subiendo, pero como yo les decía, ya son niveles de sobreventa, son niveles que son una oportunidad para empezar a invertir la caja. Yo siempre les digo, no invertamos todo de una. No es necesario poner a trabajar todo el dinero en el mismo día. A lo mejor me puedo demorar un mes, pero sí ya estamos viendo, o 2 meses, sí ya estamos viendo oportunidades de tasas interesantes. Por ejemplo, si uno comprara bonos corporativos latinoamericanos, hoy día tenemos tasas al 6%. Si uno compra bonos high yield de Estados Unidos, tenemos tasas al 6% en dólares. Son tasas muy interesantes. Ustedes me van a decir, son menos que el 8,5% de la inflación. Entonces no logro compensar la inflación. Efectivamente, la inflación que ya pasó, no hay forma de compensarla con renta fija. No había ninguna clase de activo que compensara eso. Por eso veníamos y seguimos sobreponderados renta variable, porque creemos que es lo único que en el mediano plazo creemos que nos va a compensar la inflación, pero mirando hacia adelante, lo que estamos viendo es que la inflación va a converger en los próximos 12 meses. Nosotros vemos una inflación entre 3,5% y 4,5%, y si yo pongo eso, un 4% como corte, vamos viendo algunas clases de activos que nos gustaría sobreponderar. Esos activos son principalmente high yield de Estados Unidos y bonos corporativos latinoamericanos. Dentro de Latinoamérica, también ustedes saben que nosotros tenemos un fondo que se concentra en bonos corporativos high yield latinoamericanos. Y el high yield latinoamericano tiene una tasa, el fondo tiene una tasa hoy día de un 7,5% en dólares. Esa clase de activo que te paga un 7,5% en dólares con una diversificación grande nos parece difícil de superar hoy día por la caja o por el resto de las clases de activos. Así que también la estamos sobreponderando de manera importante en los portafolios que manejamos. A pesar de que estamos sobreponderando la renta variable versus la renta fija, dentro de renta fija estamos sobreponderando de manera importante los bonos corporativos latinoamericanos. El spread se mantiene interesante, bajando en el margen, pero todavía alto, que nos permite también tener ese colchón versus, ¿cierto?, un posible default. Nosotros, si vemos las rentabilidades esperadas de la renta fija, las rentabilidades esperadas son muy buenas. ¿Por qué? Porque nosotros esperamos que las tasas de los bonos del tesoro se mantengan donde están o incluso caigan en el margen, y eso permita tener una rentabilidad adicional a la yield. La yield, la tasa que tiene nuestros fondos implícita, está en torno al 5,5%, 5 y 5,5%. Eso significa que si no pasara nada, voy a tener una rentabilidad del 5% en dólares, 5,5% en dólares en los próximos 12 meses, versus volverse a caja o quedarse en caja, que significa tener una rentabilidad en los próximos 12 meses de un 0,5%. Entonces, la renta fija hoy día ofrece una rentabilidad 10 veces más alta que la caja. Ese es el número con el que hay que quedarse en la cabeza. Si bien vamos a seguir teniendo volatilidad en los próximos meses, que nos va a generar valor algunos días, nos va a quitar algo de valor algunos días, nosotros estamos convencidos que en horizontes de 6 a 12 meses vamos a ver esta rentabilidad de en torno a un 5, 6% en la renta fija anualizado, ¿cierto? Y que incluso podríamos ver rentabilidades adicionales a esas si el petróleo hace pic, como estamos diciendo en este momento. Entonces, si se da nuestro escenario base, nosotros tenemos rentabilidades que superan incluso lo que estamos diciendo. De hecho, nosotros no podemos prometer inflación, o sea, rentabilidad, porque en realidad la rentabilidad es imposible de prometer. Pero nosotros estamos viendo que eventualmente podríamos tener rentabilidades, si se da nuestro escenario base, de entre 7 y 8% en renta fija, porque tendríamos rentabilidades mucho más allá del solo devengo. Tendríamos caídas de spreads,
caídas de las tasas con buenas duraciones nos permiten tener rentabilidades incluso más altas que las que estamos apuntando solo con la yield del portafolio. Para terminar, quiero mostrarles el cuadro que siempre les muestro de nuestro posicionamiento en línea con todo lo que hemos conversado. Seguimos sobreponderando la renta variable internacional, principalmente porque vemos que la inflación y el crecimiento económico son cosas que están latentes y que eso es mejor jugarlo a través de la renta variable que a través de la renta fija. Dentro de la renta variable estamos sobreponderando Latinoamérica, acá se ve emergentes, pero es Latinoamérica efectivamente, es el lugar del mundo donde estar cuando hay inflación. Cuando hay inflación, términos de intercambio para los países latinoamericanos altos, porque los commodities se mantienen altos. Una economía china que tiene que reactivarse, pero que se va a reactivar más potente con la vieja China que la nueva China, eso grita desde lejos Latinoamérica. O sea, es donde hay que estar, donde mismo había que estar el 2011, el 2012, donde mismo había que estar el 2004, 2005, 2006. ¿Sí? La bolsa china me parece súper interesante, pero hay que tener la salvedad de que el gobierno te puede aplastar con un dedo. Entonces, puede mantenerse, pero más diversificadamente. Me gusta más Latinoamérica en términos de riesgo retorno hacia adelante en lo que queda del año. Y dentro de la renta fija, nosotros los portafolios tenemos un mix que hemos desarrollado en los últimos años y que venimos trabajando en conjunto con el equipo de Advisory, Portfolio Solutions y todo el equipo de Credit Corp para dar un portafolio para latinoamericanos que salen a invertir en el mundo. Y ese portafolio es un mix de renta variable con renta fija y donde la renta variable incluye Estados Unidos, Europa, Japón, Reino Unido, países emergentes, sobre todo Estados Unidos en la renta variable, ¿cierto? Y dentro de la renta fija incluye algo de bonos del tesoro, de bonos de buena calidad en Estados Unidos, de bonos más riesgosos en Estados Unidos o high yield, de bonos de países emergentes y bonos de corporativos emergentes. Hoy día nosotros estamos sobreponderando, como les decía, bonos corporativos emergentes. Dentro de eso los bonos corporativos LATAM suenan muy bien. De hecho, los que tengan perfiles más arriesgados pueden consultar por este fondo de bonos high yield LATAM, que sin duda es mi elección personal hoy día en este contexto. No necesita un gran crecimiento, necesita que se mantengan las cosas para pagar una rentabilidad de 7,5% en dólares. Me parece difícil de superar hoy día. High yield de Estados Unidos, muy interesante también, con una tasa al 6%, también se mantiene sobreponderado. Los bonos emergentes, de países emergentes, también nos aparecen con una buena tasa, con una duración alta, con una expectativa de retorno teórico alto, pero tenemos más dudas en torno a cómo los balances fiscales se van a mantener en los próximos años después del coronavirus y por lo mismo nos hemos mantenido al margen todavía a la espera de mayor claridad de cómo se decantan estos estímulos fiscales y cómo se estabiliza la deuda de los países emergentes. En las compañías latinoamericanas, por ejemplo, hemos visto una caída de la deuda, una caída del endeudamiento, mientras que en los países emergentes hemos visto una subida del endeudamiento. Entonces, por eso preferimos mantenernos más cautos en bonos emergentes y efectivamente en los bonos que tienen menos spread, como son los bonos de seguros, investment grade y los bonos del Tesoro de Estados Unidos, no nos gustan mucho por ahora, a pesar de que lo que menos me gusta hoy día es la caja. Nosotros habíamos sobreponderado la caja en algún momento. Si ven este mismo webinar en marzo que está colgado en la página web, van a ver que nosotros estábamos sobreponderando caja y subponderando renta fija y más neutrales renta variable. Hoy día lo que hicimos fue gastarnos la caja y ese gastado de la caja fue principalmente para recomprar renta fija. Todavía nos mantenemos subponderado renta fija, pero ya nos hemos deshecho de la caja que manteníamos. ¿Y por qué? Porque en ambos casos creemos que los retornos esperados, tanto en renta variable como en renta fija, son mucho más altos que mantenerse en caja. Obviamente, si ustedes están ahorrando y no invirtiendo, mantengan la caja. Si su objetivo es comprarse algo en los próximos 3 meses, mantengan la caja, por supuesto. Pero si su incentivo es invertir en el mediano plazo, la caja hoy día no tiene sentido, porque creemos que hay más valor en la renta fija y en la renta variable para los próximos 12 y 24 meses. Ese es el mensaje que tenía para hoy día. No sé si podemos ver algunas preguntas, Juan Camilo. Perfecto, Klaus, gracias por la presentación. Hay varias preguntas, voy a ir tratando de hacértelas como en orden. Ahí dice uno de nuestros
de nuestros asistentes, ¿es preferible que las tasas de los tesoros a 10 años suban, pero que no se invierta la curva, o que esas mismas tasas no suban, pero que la curva se pueda invertir? Es muy bueno porque los políticos les encanta, o sea, no, perdón, no los políticos, los periodistas les encanta usar reglas simples para hacer noticias eh, económicas, ¿sí? Porque son fáciles de digerir. Pero en la práctica la economía no es tan fácil de digerir. Lo que la economía necesita es disminuir la volatilidad, que las tasas se queden quietas, que nos olvidemos un poco de si es 2,8, 2,7, 3, pero que se quede ahí y decir, ok, esto es suficiente para contener la inflación. Que se invierta la curva es normalmente tiene que ver con expectativas de baja de tasa de la Fed, ¿sí? O sea, la razón por la que la curva invertida anticipa recesiones tiene que ver con que la Fed va a bajar tasas y la Fed solo baja tasa cuando ve una inflación muy deprimida, pero no tanto por eso, sino cuando ve una economía muy deprimida, ¿sí? Entonces, cuando la Fed ya empieza a ver una economía deprimida, anuncia que va a bajar tasa y la curva se invierte. Si la curva se invierte por otras razones, no me preocupa tanto. Si la curva se invierte porque la Fed está subiendo tasas, no me preocupa tanto. Sí me preocupa efectivamente que la Fed, después de que la Fed llegue por sobre 2%, que no pare nunca. Entonces, en principio, la respuesta es el nivel es más importante para mí que la inversión de la curva, eh, pero el nivel de tasas todavía sigue siendo estimulativo, todavía sigue siendo saludable para la economía. No es una tasa muy restrictiva, es una tasa suficiente. Perfecto. Dice, dado el bajo nivel de los spreads de investment grade y high yield, ¿ven algún espacio para que estos se amplíen? Considerar que gran porcentaje del US high yield son empresas petroleras. Sí, esa es un súper buena. A mí me gustaba esta serie que se llamaba Los Mythbusters. No sé si la alcanzaron a ver como los mitos y de que estos que rompían mitos. Quiero mostrarles un poco la pantalla. Eh, Denme un segundo. Lo primero que les voy a decir es que y eso a lo mejor van a tener que creérmelo, ¿no? A lo mejor lo puedo ver aquí. Este es un ETF de high yield americano, entonces nos permite ver rápidamente como un vistazo de la economía americana. Y si se dan cuenta, del high yield americano está muy distribuido en muchos sectores y oil and gas es solamente el 6% y pipelines otro 4%. Entonces, efectivamente, tenemos como un 10%. Es un sector relevante para la energía, pero no el 20% que llegó a ser en su momento. Hubo un momento en que el high yield efectivamente tenía mucho que ver con energía. Hoy día ya no tiene tanto que ver con energía. Tiene que ver, pero ya no tiene tanto que ver. El spread, vamos a graficarlo aquí, efectivamente está en niveles bajos, pero no tan bajos como uno podría apreciarlo. Entonces, si uno ve, comparado con la historia, podemos ver, si pongo una historia muy larga, efectivamente acá me aparece el coronavirus, en donde el spread llegó al 10%, entonces como que se distorsiona un poco los números, pero si sacamos el periodo del coronavirus, eh, vemos que el spread está como en un rango medio, ¿sí? No está en un nivel tan bajo ni tan alto, está como en un rango medio. No está en 320 puntos, esto es allí en Estados Unidos, no está en 320 puntos como estuvo a finales de abril, a finales de marzo, perdón, sino que ya está en niveles de 370 puntos. Hoy día es un punto bien interesante para invertir en high yield porque estamos cerca de estos 400 puntos que son como míticos. Cuando llega a 400 puntos y uno invierte, en general le va bien, el spread se mantiene alto, pero más allá del spread, me gustaría mostrarles la tasa completa. Perdón, la tasa completa del high yield americano está en niveles que no habíamos visto en un buen tiempo y creemos que eso va a hacer que vuelva a fluir dinero hacia el mercado high yield y mantenga estable las tasas y nos permita, de alguna forma, em, generar este retorno hacia adelante. Entonces, de nuevo, saquemos el escenario del coronavirus, porque fue un escenario muy puntual, pero en varios años no teníamos niveles del 6,5% en dólares con el high yield.
Y es un nivel que, como les digo, o sea, no es solamente para el 2020, en varios periodos son niveles altos. ¿Podríamos llegar un poquito más arriba? Sí, podríamos llegar un poquito más arriba en un escenario crítico. Acá hay que recordar que finales del 2018 el S&P se cayó un 20%. Entonces, esto es un escenario en donde teníamos la guerra comercial con China, teníamos un escenario bastante complicado para la economía americana que apuntaba a una probabilidad de recesión ya más alta que lo que tenemos hoy día. El 2016 es efectivamente lo que comentaban que tiene que ver con el petróleo, cuando el high yield era mucho más petróleo y el petróleo cayó a niveles de $20 el barril, se anunciaron más defaults y eso hizo subir solamente en el sector de petróleo el spread y eso hizo llevar la yield a 10%, pero no era un 10% en promedio. Acá tenemos algo bastante más distribuido y un mejor reflejo de la yield completa. Si acá uno hubiera sacado la yield del petróleo, esto habría estado de nuevo en 6,5, 7. Entonces, efectivamente, los niveles de tasa completa que estamos consiguiendo hoy día para invertir, piensen en 6,5% en dólares. ¿Es suficiente? Es más que la inflación que viene hacia adelante. Así que ya me parece una tasa interesante para empezar a invertir versus quedarse en caja, en donde me pierdo toda la rentabilidad por la inflación o pierdo toda la capacidad de compra. Listo, te preguntan aquí, ¿podríamos ver una moderación en las tasas Fed a raíz de la expectativa de menor inflación en el tercer y cuarto trimestre de este año? Por supuesto, ese es nuestro escenario. O sea, más que solo las tasas Fed, las tasas que el mercado está incorporando. El mercado de alguna forma está diciendo la Fed va a subir tasas, pero va muy lento, tiene que subirla aún más rápido que lo que viene haciéndola. Y efectivamente a lo mejor va a subir 50 puntos la próxima reunión, porque eso aceleraría un poco la convergencia hacia el 2%, que es razonable. Pero nosotros vemos que de cara a el pic de la inflación, a que el petróleo pueda bajar, las expectativas del mercado de más tasas de lo que ya la Fed anunció van a ir disminuyendo y eso va a permitir que las tasas de interés se estabilicen en un nivel más bajo. La respuesta es sí. Vale. Dice, otra de las preguntas que tenemos acá es con respecto a la recomendación que tenemos en América Latina por el lado de renta variable. ¿No estaremos entrando ya en un punto demasiado alto, caro? Esa es una súper buena pregunta. Efectivamente, nosotros venimos haciendo la recomendación de noviembre y eso era 40% más abajo, pero las valorizaciones, el precio de las compañías ha subido, pero el precio dividido por sus utilidades ha bajado, porque las utilidades han subido más que lo que ha subido el precio. Entonces, efectivamente creo que todavía queda espacio de recuperación, sobre todo si viéramos un mundo que vuelve a reacelerar, con un China que empieza a terminar con las cuarentenas de Shanghái, efectivamente baja de requerimiento de reserva en China, vamos a ver un Latinoamérica que va a seguir positivo, un dólar que podría depreciarse si se acaba la guerra, que podría permitir que el euro suba y que las monedas emergentes sigan consolidándose más alto. Nosotros creemos que todavía queda espacio. Ok, aquí te preguntan lo último que comentaste sobre la visión de caja que habíamos disminuido en el último mes. Entonces dice, considerando que tienes algo de caja, ¿sería un buen momento para invertir en inmuebles? Es una buena pregunta. La pregunta es si voy a gastarme toda mi plata para invertir en inmuebles, creo que no lo haría. Creo que las tasas están tan altas que van a disminuir el consumo de casas o de inmuebles en Estados Unidos, por ejemplo. Ahí efectivamente la pregunta varía mucho si es en Estados Unidos, en Colombia, en Chile o en Perú, porque cada dinámica es diferente. Nosotros sí estamos recomendando mantener posiciones en inversiones alternativas, donde una de esas inversiones alternativas puede ser comprarse un departamento en Miami o comprarse alguna propiedad. Eso sí, siempre lo ponemos como una de las diversificaciones que tienen que tener los portafolios.
yo creo que si uno compara, a veces uno no hace este cálculo, pero ¿cuál es la yield que voy a conseguir comprando un departamento versus la yield que yo puedo conseguir hoy día en bonos corporativos latinoamericanos? O sea, si ustedes creen que van a conseguir con ese departamento una rentabilidad de más del 7% en dólares, efectivamente haría eso. Si no, creo que es mejor comprar bono, un fondo de bonos high yield latinoamericano. O sea, siempre dentro de un contexto de diversificación de portafolio, ¿cierto? Siempre yo estoy pensando que esa caja es como el marginal 5%, 10% del portafolio. Si es la mitad del portafolio, yo pensaría de nuevo en un portafolio más diversificado. Dale, nos devuelven aquí un poquito al tema de América Latina y dice, podríamos pensar en un escenario para la TAM como el que vivimos entre 2002 y 2007, donde donde el contexto político fue complejo, pero el ciclo de los commodities redujo significativamente los niveles de deuda y tuvimos un crecimiento en la región arriba del 5, con valorizaciones de los activos muy por encima de los desarrollados y revaluaciones fuertes en las monedas. Es lo que estamos viviendo. O sea, yo creo que es una muy buena descripción de lo que estamos viviendo. La política latinoamericana nunca ha sido fácil. Si la política latinoamericana fuera fácil, no habrían oportunidades de inversión. De hecho, las acciones latinoamericanas están en buen nivel. Miren, quiero mostrarles el contexto de Brasil, por ejemplo, en términos de intercambio. Los términos de intercambio son los precios de relativos de lo que uno vende versus lo que uno compra. Y este nivel de precios relativos para Brasil está lo más alto que hemos tenido en muchos años. De hecho, es más alto, no sé si este indicador llega hasta el 2000, déjenme. Todos estos indicadores se han ido creando en el tiempo, entonces no siempre están con toda la historia que a uno le gustaría. Pero miren, este es un indicador de términos de intercambio. Esto quiere decir que los precios a los que vende Brasil sus cosas versus los precios de las cosas que compra están más altas que nunca en los últimos 20 años. Entonces, si bien en este periodo nosotros vimos un auge constante de los términos de intercambio, ¿lo ven acá? No sé si se alcanza a ver o hago una línea. A ver, Juan Camilo, ayúdame si se Dale, ve bien. ahí se ve la línea que tienes. ¿Sí? Acá, por ejemplo, nosotros podemos ver un auge importante de los términos de intercambio. Este auge importante de los términos de intercambio, con plata relativamente fácil en la economía, con estabilidad económica, con tasas Fed estable. Hay que recordar que la tasa Fed en este periodo estaba al 4,5%. Entonces, no era tan terrible, el mundo crecía, efectivamente China crecía. Los términos de intercambio venían mejorando, ¿sí? Miren la velocidad con la que subieron los términos de intercambio hoy día. O sea, si uno hiciera lo mismo, uno podría decir que toda la ganancia por términos de intercambio que se dio en Latinoamérica en 7 años, se está dando en Latinoamérica en 2 años. ¿Sí? Entonces, efectivamente, la acotación de aquí en la consulta de nuestro cliente es súper cierta. Podemos seguir teniendo algo de inestabilidad política, pero los términos de intercambio nos van a ayudar a tener un escenario muy positivo en los próximos 2 años al menos. Y creemos que también la guerra de Rusia con Ucrania hace que Estados Unidos vuelva a preocuparse por la geopolítica internacional y vuelva a ver en qué eje está cada uno. Y en esa línea yo creo que Estados Unidos va a acercarse más a Latinoamérica, porque efectivamente China ya está muy cerca y vamos a ver algo de inversión, vamos a ver algo de algún cariñito, decimos acá en Chile, algún acercamiento amistoso hacia Latinoamérica por parte de Estados Unidos. Tiene que hacerlo porque geopolíticamente lo necesita. Dale, Klaus. Bueno, ya nos estamos quedando sin tiempo, entonces pues agradecerte nuevamente la presentación, todos los comentarios frente a las preguntas. Sé que se nos quedaron unas preguntas por fuera, pero gracias a los asistentes nuevamente y nos vemos nuevamente en el espacio el próximo mes para que sigamos comentando estos temas. Recuerden que cuando salgan de la presentación del webinar, les va a aparecer una encuesta. Importante que por favor nos ayuden a diligenciarla para cada vez ir mejorando. Muchas gracias.
Están súper buenas las preguntas, así que se las agradezco. Vamos a tratar de ver cómo hacemos una respuesta a estas preguntas y se las hacemos llegar. O a lo mejor vamos a utilizar algunas de estas preguntas para ponerlas en nuestro podcast que estamos subiendo semanalmente a Spotify. Entonces, ir tocando algunos de estos temas, vayan siguiendo eso. Estamos tratando de hacer podcast cortitos de 3 minutos, en donde vamos tocando temas un poco más específicos o lo que ha estado pasando en la semana, para que de alguna forma ir respondiendo a las preguntas que nos están haciendo, porque están súper, súper interesantes. Muchas gracias por estar acá y que estén muy bien. Gracias. Hasta luego.